La evolución del capitalismo contemporáneo surge tras la Segunda Guerra Mundial. Con ello comienza un crecimiento económico en el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos y también en Europa Occidental, por el Plan Marshall y los acuerdos de Bretton Woods. En 1950 comenzó un prolongado periodo de fuerte crecimiento económico en el mundo capitalista. La tarea de la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial creó las condiciones necesarias para este crecimiento. Esta etapa de expansión fue liderada y gestionada por Estados Unidos y se fundamentó en los acuerdos de Bretton Woods y el Plan Marshall. Claro, a partir de 1950 se produce un crecimiento económico fuerte en el mundo capitalista. La tarea era la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Creó las condiciones necesarias para este crecimiento. La etapa estuvo liderada y gestionada por Estados Unidos y se fundamentó en dos acuerdos además muy importantes como fue el de Bretton Woods y el Plan Marshall, ese acuerdo económico entre Estados Unidos y la parte occidental europea. En los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944, se intentó responder a los problemas financieros de la reconstrucción tras la guerra y se determinaron las reglas del futuro desarrollo económico. Los acuerdos de Bretton Woods fueron eh, unos acuerdos para llevar a cabo los problemas financieros de la reconstrucción tras la guerra y determinar las reglas del futuro desarrollo económico de lo que occidental o capitalista. Se acordó hacer del dólar la moneda principal para los intercambios comerciales internacionales. El dólar se convirtió en la principal moneda para cualquier intercambio internacional. Se aceptó la paridad fija entre el dólar y el oro. Por este acuerdo, la moneda estadounidense se erigía como la única convertible en oro. Ello le concedía un predominio sobre las demás monedas. Cosa que en los años 70, pues, hubo muchos problemas con la crisis y al final esa paridad fija de tanto del oro como del dólar perjudicó y Estados Unidos en la figura de Nixon, bueno, al final lo tuvo que eliminar, cosa que en los años 50 hasta los años 70 sí que funcionó. Se crearon organismos encargados de garantizar y controlar la estabilidad económica mundial. Primero de ellos fue el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial. La misión del FMI era estabilizar el sistema monetario, mientras el Banco Mundial se ocupó de promover inversiones y préstamos hacia los países que los necesitaran. Y los acuerdos de Bretton Woods favorecieron la eliminación de las barreras arancelarias y con ello las prácticas librecambistas. Esta política se confirmó en el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio, fue el GATT, firmado en 1947. Lo del GATT fue una organización en la cual pues, se eliminaba los aranceles y además lo firmaron 23 países. Y claro, el objetivo era, pues, si los aranceles que se llevaban de un producto a otro había impuestos, 23 firmantes lo eliminaron. Que es algo además que luego, pues comenzó en otras organizaciones políticas y económicas. Claro, lo de Bretton Woods, los acuerdos que se firmaron en 1944, era para resolver los problemas financieros tras la reconstrucción de la guerra y bueno, futuros cambios que iban a producirse en el ámbito económico. El dólar como moneda principal en torno a los intercambios internacionales. El dólar y el oro se unieron, valían el mismo valor, cosa que luego en los años 70 ya se tuvo que eliminar. Y luego el Fondo Monetario Internacional, su objetivo era estabilizar el sistema monetario y el Banco Mundial era promover las inversiones y préstamos hacia los países que los necesitaran. Y dar dinero, pues ayudas económicas, etcétera, etcétera. Con los acuerdos de Bretton Woods, al final lo que se favoreció fue la eliminación de los aranceles, que era un impuesto que tenían los estados o los países cuando venían productos de fuera de su país. Con ello, que se llevó a cabo con el GATT, el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercios, era eliminar las prácticas era eliminar los aranceles y con ello las prácticas librecambistas. Porque con ello lo más fácil era al final que ya no se ponía impuestos a los productos que venían de fuera de cada estado.
y lo firmaron el GATT 23 países. La economía europea se encontraba en una situación crítica hacia 1948. Eran necesarias medidas rápidas para paliar una situación económica y social muy peligrosa. Las medidas se resumieron en el Plan Marshall. El Plan Marshall fue una ayuda económica que lo llevó a cabo Estados Unidos para reconstruir Europa Occidental. Y el programa se aplicó a partir de 1948. Para organizar las ayudas se creó la Organización Económica de Cooperación Europea, la OEC, y esta inyección de capital permitió a los Estados europeos comprar lo necesario, maquinaria, productos energéticos y siderúrgicos, para su reconstrucción. Estados Unidos se vio enormemente favorecida porque la casi totalidad de las compras europeas iban dirigidas a sus empresas. De esta forma, Estados Unidos se benefició de dar salidas a sus excedentes industriales y agrarios y mantener el ritmo productivo de sus empresas. Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, se encontró en una situación crítica y en el ámbito económico y social era muy peligroso. El Plan Marshall era una ayuda económica llevada a cabo por Estados Unidos para reconstruir a los países de Europa Occidental, aunque en principio era para toda Europa. Pero el problema es que la Unión Soviética creó el Comecon para contrarrestar al Plan Marshall en el ámbito económico. Y esa ayuda del Comecon iba a la Europa del Este, es decir, los aliados de la Unión Soviética, la Europa Oriental. El programa del Plan Marshall comenzó su aplicación a partir de 1948. Para ello, para organizar las ayudas, se creó la Organización Económica de Cooperación Europea, la OEC. Esta inyección de capital permitió a los Estados europeos comprar lo necesario, maquinaria, productos siderúrgicos, energéticos, etcétera, etcétera, para reconstruirse por la parte occidental. Y claro, Estados Unidos se vio favorecido al final por la casi totalidad de las compras europeas que iban dirigidas a sus empresas. De ahí que Estados Unidos pudiese dar salida a sus excedentes industriales y agrarios y mantener bueno, pues, el ritmo productivo de sus empresas. Claro, tras la Segunda Guerra Mundial se llevaron a acuerdos como Bretton Woods en 1944, pues, bueno, pues, llevar a cabo pues, beneficios en la parte occidental, sobre todo en Europa, aunque claro, lo de Bretton Woods fue más un acuerdo que se llevó a cabo, bueno, pues que el dólar era la moneda para los intercambios comerciales de forma internacional, dólar y oro eran equiparables, luego ya en los años 70 esa equiparación de dólar y oro entró en crisis, y, bueno, presidentes, bueno, futuros de los años 70 tuvieron que reorganizar la economía estadounidense y europea de los años 70 hasta los 90 y también en Japón. Y también, bueno, pues hablar de que, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional, el objetivo era sanear la economía, el Banco Mundial era dar préstamos si los países lo necesitaran, y bueno, pues también el GATT era eliminar bueno, los aranceles, porque los aranceles eran impuestos. Luego ya Europa con el Plan Marshall era necesaria su reconstrucción porque estaba en crisis económica y social y Europa Occidental necesitaba ayuda económica. Estados Unidos fue el que ayudó y de ahí, bueno, pues Estados Unidos se benefició porque la parte de Europa Occidental empezó a comprar pues, industrias energéticas, siderúrgicas o maquinaria para intentar la parte occidental europea reconstruirse tras el problema del conflicto bélico. Y claro, Estados Unidos se benefició. Tenía excedentes industriales, agrarios, y eso le ayudó a venderlos y obtener ingresos. Bueno, el principal líder del bloque occidental. Finalizo, comento que tengo grado de historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar saludos. Adiós.